Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 27 de mayo del año 2005. ¿Se imaginan ustedes que un día después de que se acuse al PSOE de haber organizado una operación desde la cloaca para cargarse al teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil que está investigando a la familia del presidente, al gobierno del presidente, al partido del presidente? ¿Se imaginan que en este contexto dimitiera por sorpresa el número 2 del Ministerio del Interior? Pues no se lo imaginen, porque es una realidad. Es lo que ha pasado en la España de Sánchez, donde todo es posible. Hace menos de 2 horas saltaba la noticia de que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha dimitido alegando motivos personales. Fuentes del Ministerio del Interior han corrido raudos al diario El País para tratar de restarle importancia a la dimisión de Rafael Pérez. Les leo un párrafo de la noticia del País. Es un puesto muy sensible que lleva mucho desgaste personal, y eso es lo que alega Pérez, según fuentes del Ministerio del Interior, para tomar esta decisión en un momento muy sensible políticamente. Pérez ya había planteado esta posibilidad en ocasiones anteriores, pero Marlaska le había pedido que aguantara más tiempo. Esta vez ha aceptado la petición. Así que, ahora que se destapa una campaña socialista para cargarse a la unidad de la Guardia Civil que está investigando al entorno político y familiar del presidente del gobierno, Marlaska acepta ahora sí la dimisión de una persona que lleva con él desde que Marlaska es ministro. Rafael Pérez entró en el Ministerio del Interior al mismo tiempo que Marlaska. Son íntimos, los dos eran jueces. Ahora es el momento oportuno, pero eso sí, nos dicen que esto no tiene nada que ver con todos los escándalos que rodean al Ministerio del Interior y al propio Rafael Pérez. Porque Rafael Pérez tiene una situación también bastante complicada por varias de las tramas que afectan al sanchismo. Recuérdanos algo, Esmeralda, del que ya tenemos que decir es ex número 2 de Interior. En febrero de 2024 supimos que Rafael Pérez fue quien había firmado un contrato de 1 millón de mascarillas con la trama Soluciones de Gestión por valor de 3,5 millones de euros en el Ministerio del Interior. El 18 de octubre también del 24, ABC adelantó en exclusiva que Koldo había recurrido a él, al número 2 de Marlaska, para tramitar la visita de Delcy a España, el 19 de enero de 2020. La información salía de un informe de la UCO, al que tuvo acceso este periódico, donde constan los mensajes entre Rafael Pérez y Koldo, los que se intercambiaron en las horas previas al aterrizaje del avión. Koldo le guardaba en su teléfono como Rafael Jef Gab Interior de Marlaska, jefe de gabinete de Interior de Marlaska. El 25 de ese mismo mes de octubre, Pérez Ruiz fue citado en la Comisión de Investigación del Senado y esa misma mañana El Español publicó que Rafael Pérez recurrió a Koldo para que le echara una mano con asuntos personales, mover a un cuñado que trabajaba en AENA Sevilla a AENA Madrid. Ese día en el Senado, el número 2 de Marlaska reconoció que sí, que mantuvo contactos con Koldo, pero no recordaba muy bien cómo de frecuentes o de íntimos. ¿Se ha estado reunido usted con Koldo en su despacho? Puede ser. Yo No, le estoy preguntando si está reunido con Koldo. Bueno, pues si les respondo, no. Ahora dice que no. No. ¿Pero sí o no? No. Koldo sí ha estado en la Secretaría de Estado de Seguridad. Pero si usted me dice, ¿Koldo ha estado en su despacho en una reunión? No. ¿Ha estado en su despacho? No lo recuerdo. Sobre Delcy dijo que se enteró de su visita unas horas antes de aterrizar el avión. 2 días antes, Marlaska le había señalado como su informante. Tampoco le pareció nada extraño que el DAO de la Guardia Civil escribiera al responsable de la UCO, Alfonso López Malo, para interesarse por el contenido de los pendrives de Ábalos y que para ello le reenviara el titular de The Objective.
La Guardia Civil examina 2 discos duros de Ábalos con información sensible sobre el 1. No tengo que pedirle explicaciones al DAO cuando pide información sobre una operación y él tiene funciones operativas atribuidas. No tengo que pedir explicaciones al DAO sobre operaciones específicas. Yo no me puse en contacto con el DAO ni entendí que era necesario ponerme en contacto. Al número 2 de Marlaska le pareció una petición de información sobre operaciones específicas. Sabiendo todo esto, en el mes de abril de este 2025, Ábalos solicitó al Tribunal Supremo que citaran a declarar en calidad de testigo tanto a Marlaska como a su número 2, a Rafael Pérez. La petición no prosperó. De momento. Como les decía al principio, si no se han enterado de la noticia, se la repito, la mano derecha de Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, cuyo nombre revoloteaba por encima de varias de las tramas que se aplican al sanchismo, ha dimitido, por sorpresa. Y su dimisión se produce el día en el que tenemos la segunda entrega de los audios de la operación clandestina que puso en marcha la cloaca socialista para tratar de acabar con la UCO. Esa UCO a la que vigilaba estrechamente Marlaska y Rafael Pérez. De hecho, la purgaron, pero no fue suficiente. Ayer les contamos que varios fontaneros de Moncloa y Ferraz, entre ellos la socialista Leire Díez, persona muy vinculada a Santos Cerdán, se habían reunido el pasado febrero con un investigado de la Audiencia Nacional por la trama de hidrocarburos. La reunión era para pedirle información a ese imputado con la que poder cargarse al teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Hoy hay nueva información del Confidencial, que no va a ser la última, con nuevos audios, que no van a ser los últimos, de esa reunión entre fontaneros del PSOE e imputados. Resulta que los enviados de Ferraz, una vez que Alejandro Hamlin, el imputado de la trama de los hidrocarburos, les dijo que supuestamente disponía de información sensible sobre el mando de la Guardia Civil, pues entonces le dijeron, pues te arreglamos lo tuyo. A las personas que van a escuchar a continuación son el empresario Javier Pérez Dolcet, otro procesado también y que lleva casi 2 años colaborando supuestamente con las cloacas del PSOE, y al empresario investigado Alejandro Hamlin. ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. Además, ¿un acuerdo de qué? ¿De dinero? ¿Que les pague dinero también? Un acuerdo favorable, obviamente, muy favorable. ¿Favorable qué es en esos momentos? ¿Se les he pagado ahora a la agencia tributaria 10 millones de euros por la cara? Sin haber hecho nada para... Yo no me conozco el caso, pero... No, pero es que tiene cojones la cosa. Que les he pagado 1.500... Pero que les he pagado 1.500 millones de euros en 5 años. Si fuera un chorizo me llevo 1.000 kilos. Este audio demuestra que los enviados del PSOE le estaban ofreciendo un trato de favor de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía a un empresario imputado a cambio de información sobre la UCO. El empresario, han escuchado, es reacio a pagar más dinero, a Hacienda o a quien sea. Y en ese momento interviene Leire Díez. Ya os digo que tenéis mi entera disposición, pero yo quiero un papelito firmado. Yo quiero algo. Yo las cosas las hago, yo soy un empresario, yo no trabajo para el Estado, yo trabajo para mí. Una cosa, Alex, una cosa. Cuidado porque yo ya sé que eres empresario, pero esto no es un acuerdo entre empresarios, ¿vale? No, sí, yo entiendo perfectamente lo que me dice. Ustedes tienen que entender que yo he sido sometido a un tema de corrupción por el teniente coronel Antonio Balas y sus secuaces. Tengo muchísima información, llevo 5 años trabajando en esto. 5 años de trabajo, de cirujano, con equipos ayudándome. Necesito algo firme. Y yo me pongo firme para vosotros, por lo que necesiten. Yo necesito algo real. Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. No, si con Fiscalía nos hemos sentado 40 veces. Pero no avanzamos, es un tema de Abogacía del Estado. Alex, ¿Qué? no para tomar una cerveza, hombre. Te puedo sentar con Fiscalía, pero no para tomar una cerveza. Le dice una persona que es la persona de confianza de Santos Cerdán.
Luego nos preguntaremos dónde está Santos Cerdán, pero sigan escuchando. Alex, cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale? Vale. No es sentarte para que vayan toreando, no. Vale, pero yo estoy en Dubái ahora. Ya me has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Pero el día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, o sea, ya no puede haber generalidades ni vaguedades, ¿vale? Bueno, yo te diría más. En la reunión de ese fiscal se tiene que llegar con la documentación en un acuerdo previo de lo que se va a cerrar. Eso es. Pero el acuerdo lo negociamos previamente. Eso es. En esta timba de trileros se huele a distancia el farol. El farol es presumir de unas cartas que no tienes. Y ahí se ve que hay un empresario para el que la Fiscalía pide 50 años que está presumiendo, bueno, tengo una información sobre los de la UCO y sobre este otro también de este tengo, y en el otro de la mesa hay otra que dice, bueno, es que te mando a la Fiscalía Dubái, te siento al abogado del Estado, hago... Lo que pasa es que viendo cómo ha funcionado la Fiscalía de Sánchez y la Abogacía de Sánchez, pues es que resulta creíble. Pero las dos partes se emplazaron a mantener más encuentros. ¿Por qué se fue al garete? Pues el propio Confidencial lo cuenta, y es que el imputado Hamblin no tenía ninguna información comprometedora del jefe del departamento de la UCO. Y al no tener nada que ofrecer, las conversaciones con la parte socialista entraron en vía muerta. La propia Leire Díez ha reconocido que estas conversaciones son reales, no es un montaje. Conversaciones en las que ella dice que queremos cargarnos al teniente coronel de la UCO. Ayer dijo que era porque es periodista y está haciendo un trabajo de investigación periodística. ¿Para qué medio? No dijo nada. Hoy está escribiendo un libro. Ayer los socialistas renegaron de Leire Díez como si no la conocieran de nada. Hoy algunos empiezan a admitir su relación. Escuchen a Pachi López. Ayer el PSOE ya dijo que Leire Díez no está en nómina ni ha estado en nómina del Partido Socialista, pero preguntarle, ¿en nombre de quién habla? ¿Habla o a petición o negocia a petición del Partido Socialista o de algún miembro del Partido Socialista? Pues sí, tendrá que preguntárselo a ella, ¿no? Si usted conoce a alguna de las personas, alguno de los protagonistas de esta reunión que está desvelando el Confidencial y en la que se intentaba obtener información de determinados agentes de la UCO. Sí, conozco a Leire, como militante socialista. ¿Qué le parece que una militante del Partido Socialista que ocupó cargos públicos esté ofreciendo tratos de favor de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a una persona que está siendo investigada para la Audiencia Nacional y que ofrezca esos tratos de favor para recabar información y poder atacar a algunos agentes de la UCO? Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable. Si se plantean en el PSOE abrir el expediente o pedirle algún tipo de explicación. No lo sé, eso tienes que preguntarlo en Ferraz. Aquí cada uno carga el muerto donde puede. No ha sido en Ferraz, ha sido en Moncloa, donde también se han tirado balones fuera. Había mucho nerviosismo, se notaba, nos lo cuentan nuestros periodistas, en esa rueda de prensa, en el pre y en el post y en la propia rueda de prensa que han dado Pilar Alegría junto a, entre otros, Grande Marlaska. Y claro, la primera pregunta, imaginen, para Marlaska y sobre la noticia del Confidencial. Cuando salieron los mensajes de Ábalos, miembros del Gobierno apuntaron a la UCO como posible origen de la filtración. Ahora, según el Confidencial, Leire Díez, a la que se vincula con Ferraz, buscaba pruebas también para atacar a la UCO. Usted, como ministro del Interior, como responsable de esta unidad, ¿tiene algo que decir al respecto? ¿Qué le parecen estos ataques a la UCO? En primer lugar, no es por contradecirte, pero no conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno de España que haya hecho referencia a la UCO como autora de ninguna filtración, sino lo único que conozco es el apoyo de todos los integrantes del Gobierno de España a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, evidentemente a la UCO, en el cumplimiento de sus funciones. Y, naturalmente, el ministro del Interior, su ministro,
tiene la máxima consideración de la UCO y de todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Que se escuche, Marlaska, lo que dijo María Jesús Montero de dónde estaba el origen de la filtración. No dijo Ábalos, no dijo Koldo, dijo los encargados de custodiar los pendrive de Ábalos que guardaba Koldo. Y los que entraron en esa casa fueron la UCO. Pero bueno, como ha aparecido la fototeca de Leire 10, y ahí aparecen todos, Sánchez, Ábalos, Zapatero, Begoña Gómez, le han hecho esta pregunta a Pilar Alegría. Quería preguntarle si conocían a Leire 10, si tiene alguna vinculación con Moncloa y con Ferraz, y qué les parece que estuviera ofreciendo pactos con la Fiscalía a cambio de información. Creo que el propio Partido Socialista ayer dio una rueda de prensa, incluso emitió un comunicado y, por tanto, me permitirán que en este caso, sobre esta información, me remita hacia ese comunicado. Y usted nos permitirá que le volvamos a preguntar, señora Alegría, si usted conoce a Leire 10. Porque a Pachi López no le ha quedado más remedio que responder sí, la conozco. En la rueda de prensa ha habido otra pregunta más para Marlaska. Usted hablaba de la profesionalidad de la UCO. Yo quería preguntarle, Vox ya ha anunciado que va a tomar acciones legales por esos audios de Leire Díaz, el PP también ha anunciado que está estudiándolas. No sé si el Gobierno también considera que se debería investigar si alguien ha intentado sacar información para cuestionar la labor de la UCO. En relación a las posibles acciones que en base al vídeo al que haces referencia puedan interesar distintas partidos políticos, asociaciones particulares, pues yo nada que decir. Cada uno sabe lo que entiende oportuno realizar. Pero teniendo en cuenta igualmente como no el alcance de ese vídeo, del contenido, etcétera, puede hacer referencia a procedimientos judiciales en marcha, la responsabilidad es de la autoridad judicial, pues yo creo que el mejor punto de referencia es que sea la propia autoridad judicial de los procedimientos que pudieran verse afectados, sea la que tome las medidas que estime oportunas. Como sucedió con los WhatsApps entre Ábalos y Sánchez, el Gobierno primero amenaza y luego se raja. Primero dicen, bueno, están nuestros abogados, y luego le dicen, ¿han puesto ustedes? No, al final vamos a dejar que lo hagan otros. En el organigrama y en la jerarquía del Ministerio del Interior, Marlaska es el ministro, después está la Secretaría de Estado de Seguridad, de la que hoy ha dimitido Rafael Pérez. Tenemos información sobre esta dimisión, ahora se la doy. Y justo después están las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y esto nos lleva a preguntarnos, además, de dónde está Santos Cerdán, la persona de más estrecha colaboración con Leire Díez en el PSOE. ¿Dónde está la directora general de la Guardia Civil? ¿Dónde se ha metido Mercedes González? La superior jerárquica política del teniente coronel Antonio Balas, al que, según ha desvelado el Confidencial, han tratado de cargárselo las cloacas socialistas. ¿Cómo es que la directora general de la Guardia Civil no sale a decir algo, lo que sea? ¿Por qué Mercedes González canceló ayer por sorpresa el acto que tenía en el Casino de Madrid? ¿Era la prota? Pues según ha podido comprobar La Noche de Radio, la directora general de la Guardia Civil iba a participar como ponente en el fórum Nueva Economía. Todo el mundo citado, pero con un par de horas de antelación, desde el equipo de Mercedes González llaman a los organizadores para aplazar sin fecha el encuentro. ¿De qué se esconde Mercedes González? José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar, José María, enhorabuena por otra exclusiva de tu periódico y de tu departamento de investigación en el Confidencial, que vuelve a descolocar a Moncloa y al PSOE, porque nadie sabe muy bien cómo responder a las preguntas de los periodistas sobre tu exclusiva. Nadie sabe si hay que atacar a Leire, si hay que defenderla, si hay que negarla. Nadie sabe si hay que decir que se van a querellar, si lo van a dejar para otros, si hay que meterse con el Confidencial, si hay que meterse con la UCO. Yo no sé si tú lo ves igual, pero creo que habéis provocado... Bueno, vosotros sois simplemente el canal que da la información, pero con vuestra exclusiva habéis provocado el desconcierto más absoluto, al margen de ese comunicado de 7 líneas del PSOE al que se agarran todos, José María.
Bueno, es que yo creo que en realidad las grabaciones que hemos ido publicando desde ayer por la mañana son bastante elocuentes. Es difícil reinterpretarlas. Hablan por sí solas y además no solamente están las grabaciones que hemos ido publicando, llevamos en el Confidencial mucho tiempo, desde el pasado septiembre, investigando a este aparato de propaganda de Ferraz. Sabemos muchas cosas de ellos. En su día ya le dimos la oportunidad al Partido Socialista y a Moncloa de opinar sobre este aparato, pero creo que lo que hemos publicado demuestra que en realidad para Moncloa para Ferraz es muy útil que Leire Díez y otros compañeros estuvieran dedicándose a intentar recopilar información sensible de cualquier sector particular, institución que el gobierno considere enemigo. Es verdad que están intentando que tengan éxito algunos relatos alternativos, pero insisto, creo que las grabaciones son muy contundentes y no admiten demasiada tergiversación. Hablando de esos relatos alternativos, que yo no sé si están teniendo éxito o no, pero sí sé que hay quien, bueno, uno de los abogados que aparece en esas grabaciones, el abogado de nombre Jacobo, ya hablaba hoy de que si se le habían hackeado, que si le habían pirateado, que si le habían puesto micrófonos en su despacho de abogados, que si hay una operación como la Kitchen para acabar con el... Han intentado mezclarlo todo, contra el AUCO, contra el Confidencial, contra los jueces. Hay una ceremonia de la confusión que yo no sé cómo la estáis viviendo desde el Confidencial. Con calma y tranquilidad. Realmente yo entiendo que Jacobo Teijelo, el abogado y el resto de implicados pues tienen derecho a defenderse y a explicar lo que consideren oportuno. Nosotros nos contactamos el domingo con Jacobo para avisarle de que esta información iba a salir, porque no tenemos nada que ocultar y no tenemos ningún problema en que él dé su versión de los hechos, pero creo que esas teorías conspiranoicas tienen poco recorrido. Y sobre las versiones del Partido Socialista y del Gobierno, yo creo que cuando el PSOE llegó a Moncloa en 2018, nuestra obligación como periodistas era recabar su versión sobre las cosas que iban ocurriendo, sobre las cosas que iban pasando. Pero 7 años después, seguir tomándose en serio las explicaciones de Moncloa y del Gobierno ya es una temeridad o una irresponsabilidad, ¿no? Como periodistas, yo creo que tiene poco sentido ser partícipe del altavoz de confusión continuo que es Moncloa para intentar eludir su responsabilidad sobre los diferentes escándalos que se van sucediendo. Y lo hemos visto recientemente en casos muy distintos a este. Yo creo que no voy a depelar, obviamente, como periodista cuál es la fuente, pero a mí la teoría esta del hackeo me parece un poco extraña. Y creo que pretende en el fondo desplazar el foco del debate a la forma y no al contenido. Estamos ante una operación gravísima donde se han utilizado recursos y el aparato del Estado para acabar con rivales políticos. Ya lo hemos visto. Pero es que ahora estamos hablando de gente de Ferraz que lo que está intentando hacer es acabar con un servidor público. Alguien como el teniente coronel Antonio Balas, que circunstancialmente está al frente de la unidad que investiga todas las grandes causas de corrupción que preocupan al PSOE y que está haciendo única y exclusivamente su trabajo, por orden judicial además, actuando como policía judicial en el caso de Begoña Gómez, en el caso del hermano de Pedro Sánchez, en el caso de Koldo Ábalos y también en el propio caso del fiscal general del Estado. O sea, está cumpliendo con la ley. Quien tiene un problema con el Código Penal es el Gobierno y el Partido Socialista. Y los periodistas que hemos trabajado en este caso, pues, igual que nos ha ocurrido en otras ocasiones y también a otros colegas, pues también estamos cumpliendo con nuestro deber de contar todas aquellas cosas que los poderosos no quieren que se sepan, ¿no? Y creo que es evidente que esto precisamente Moncloa no quería que se conociera. Precisamente por lo que decías al inicio de esta última intervención, Chema, te decía yo que no sé con qué éxito están colocando esa mercancía, porque al final es una mercancía averiada que la han gastado de tanto utilizarse. Había sabotaje en el apagón, luego no había sabotaje, había hackeo
en el apagón no había hackeo, había sabotaje en lo de los trenes, tampoco había sabotaje, había hackeo, sabotaje y de todo en los mensajes de Ábalos y Sánchez, tampoco había, y en este caso al final tampoco lo hay, pero lo que sí hay es, a mí me llama mucho la atención una cloaca que se preocupara tan poco de hacer lo mínimo para cubrirse las espaldas. Recuerdo la vez que te entrevisté porque habíais sacado no solo la información de la cloaca Santos Cerdán, Leire Díez, para buscarle las cosquillas a jueces, a fiscales y demás, sino que publicasteis las fotos de Leire Díez saliendo de Ferraz para reunirse con vosotros y de Leire Díez volviendo a Ferraz para comentar, supongo, lo que había hablado con vosotros. Pues oye, si te estás reuniendo con un imputado al que piden 50 años de cárcel y él es el único que está por videoconferencia y tiene una pantalla de ordenador, ¿no puedes pensar que alguien va a grabarlo? No hay... Me parece que es actuar o con una insensatez o con una impunidad brutal sobre este asunto, del que no sé si hemos tenido lo último o queda algo por salir, Chema. Bueno, yo creo que por parte, yo creo que los relatos, o sea, es algo que va más allá de mi labor como periodista. Yo, si tienen éxito o no, pues es que no depende del trabajo que hagamos nosotros, depende del contexto, depende de cómo esté la sociedad, depende de los periodistas que estén dispuestos a seguir secundando el argumentario de Moncloa. Depende de muchísimas cosas. Desde luego yo creo que, insisto, las informaciones que hemos publicado son tremendamente sólidas y han tenido, yo creo que ya alguna consecuencia, ¿no? Como hemos visto, me parece a mí, con la dimisión del secretario o el cese forzado del secretario de Estado de Seguridad. Pero más allá de eso, yo creo que probablemente es una mezcla de impunidad que hemos visto también en otros episodios de este gobierno, y también de descomposición. Yo creo que los escándalos que afrontan en este momento Moncloa son absolutamente ingobernables. No hay forma de salir indemne de algo así. Incluso para el Partido Socialista, incluso para Pedro Sánchez, incluso para la militancia ultra del Partido Socialista. Creo que la aluvión de datos que demuestran que ha habido una serie de personas del entorno personal y político de Pedro Sánchez que han estado cruzando la línea roja de la legalidad para tratar de obtener un beneficio personal es tan alto que probablemente estemos ante una descomposición absoluta en la que personajes como Leire Díez encuentran un hábitat confortable. Creo que Leire Díez no se explica sin esta crisis en la que está instalada ya claramente el Partido Socialista. El hecho de no reconocer, por ejemplo, que ella tiene una relación con Santos Cerdán es un poco burdo también, ¿no? Porque al final está claro que ella es una persona que ha ocupado puestos de responsabilidad en empresas públicas con este gobierno, que es alguien que ellos mismos reconocen que es militante, y a pesar de aquellas informaciones que publicamos en septiembre del año pasado, no se les ha ocurrido abrir un expediente, ¿no?, a esta militante por hacer cosas que supuestamente ellos desaprueban. Como dices, no hemos oído a la directora general de la Guardia Civil defender a la UCO. Hemos oído a la Grande Marlaska, pero con la boca pequeña, ¿no?, y de una forma un poco críptica. Yo creo que probablemente esto es otra muestra más de que el gobierno está en una situación desesperada. Solo en esas circunstancias se puede entender que recurran a personajes tan sórdidos, ¿no?, y cutres como esta Leire Díez Castro para intentar montar una operación contra la UCO. Otra cosa es si esto tendrá consecuencias. Bueno, eso es de nuevo algo que a mí pues no me incumbe. Mi trabajo termina en el momento en el que publico esta información. Sí que es verdad que hay más cosas, seguiremos publicando, y además sabemos que esta gente se ha reunido con más empresarios, con políticos incluso del PP, para prometerles indultos, y ha estado en operaciones empresariales muy relevantes que están de plena actualidad, intentando, que las compañías involucradas remaran a favor del gobierno a cambio de beneficios muy concretos. Mañana tenemos nueva información en El Confidencial, ¿eso me lo puedes adelantar, Chema? Sí, mañana vamos a publicar nueva información. Más audios. Más audios, más grabaciones, sí. Hoy decía Víctor de Aldama que hay audios en los que se cita a Sánchez y a Mercedes González. Yo no sé si es que hay más audios, además de los que tenéis vosotros,
No sé si en la información que manejáis vosotros el nombre de Mercedes González también aparece. No, nosotros no tenemos esa información, pero sí que es verdad que nosotros ya publicamos en septiembre información donde claramente se hablaba de que esta operación era una operación, creo, del gran jefe, decía, ¿no? Y decía también que el gran jefe estaba enfadado porque su mujer, Begoña Gómez, podía ser una pichona, pero que no había hecho nada ilegal, ¿no? Esto ya lo contamos en septiembre. O sea, es decir, es un poco absurdo negar que Moncloa sepa que esto pasaba, ¿no? Y que estaba ocurriendo. Y esta reunión que hemos desvelado ahora es de febrero, muy reciente, ¿no? Y tiene que ver con algo que inquieta muchísimo a Ferraz y al gobierno, como es este informe sobre Santos Cerdán, ¿no? El jefe de la propia ley. Yo creo que no hace falta ni siquiera unir la línea de puntos. En el pasatiempos está ya el dibujo hecho completo. Una última cuestión, no te molesto más, José María, que sé que son horas agitadas. Nada, un placer. Has citado de pasada la dimisión del número 2 de Marlaska. ¿Tú crees que ha tenido que ver con la exclusiva que habéis publicado, que ha podido ser la gota que ha colmado el vaso, porque Rafael Pérez tiene un historial bastante complicado? Bueno, un historial complicado según para quién. Sánchez quiere a gente que le defienda hasta las últimas consecuencias. Si eso implica transgredir la ley, no supone un problema para él. Y casi siempre que ha habido un relevo ha sido porque esa persona no ha hecho todo lo que Sánchez le exigía. Yo no creo que haya sido una dimisión por motivos personales, desde luego tampoco creo que haya sido una dimisión. Yo creo que esto ha sido un cese porque el secretario de Estado de Seguridad no ha sido capaz de controlar a la UCO. Probablemente porque no puede o porque es imposible. Y lo vamos a ver en el nombramiento del que lo releve. Vamos a encontrarnos seguramente a otro Óscar Puente, otro Óscar López, otra Mercedes González. Alguien del partido ultra que esté dispuesto a llegar hasta donde este hombre, Rafael Pérez, no quiso o no pudo. José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial. Leemos mañana la siguiente entrega de esta exclusiva tan sórdida por el contenido de la misma, no por lo que hacéis vosotros en el Confidencial. Al fin y al cabo, el periodista actúa con el material que le llega y las noticias son las que son. Un abrazo y gracias por atendernos siempre, José María. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.